bienvenidos a una nueva edición de Hablemos de Salud. En el día de hoy, nuestro grupo de médicos invitados han preparado un programa de nutrida y educativa información. Nos hablarán sobre Alus valgus, el clásico juanete y su tratamiento con Apitox, astigmatismo, causas, tratamientos y síntomas, el tratamiento odontológico del paciente diabético, las nuevas tecnologías en círculo láser, hipertensión, sus síntomas y sus causas, mastectomía y reconstrucción mamaria. Iniciando nuestro programa, la doctora Carmen Marcicano de Apifarma nos informa sobre Alus valgus, el clásico juanete y su tratamiento con Apitox. El veneno de las abejas ha sido utilizado por los hombres con múltiples fines terapéuticos. En Apifarma distribuimos exclusivamente el más efectivo medicamento elaborado a partir del veneno de la abeja. Apitox, Exija Apitox y Nano Crema Apitox con efecto tensor. Con calidad Apifarma para vivir mejor naturalmente. Bienvenida Carmen nuevamente al programa de Hablemos de Salud. ¿Qué tal? Bien, nomás bien. En el día de hoy vamos a hablar del llamado Alus valgus, tradicionalmente conocido como juanete, ¿verdad? Exactamente. Cuéntanos un poquito acerca de qué es esta patología. Bueno, sí, todo el mundo lo conoce más por juanete que por ese nombre más difícil. Y bueno, es una patología bastante frecuente que se caracteriza porque el dedo gordo del pie, el primer dedo del pie, se va deformando. Se va deformando porque hay algo que lo desencadena. Es un sufrimiento de esa articulación del dedo gordo debido generalmente a sobrecargas en esa zona. Las personas que más sufren de juanete o alus valgus son las mujeres. Y una de las mayores causas de todo esto es por el uso de los tacos. ¿Por qué? Porque bueno, cuanto más alto se trate del taco que las personas usan, que las señoras usan, más sobrecarga está sintiendo todos los dedos del pie, pero sobre todo el primer dedo. Va a provocar que empiece a deformarse esa articulación, que haya como una especie de sobrehueso que se forme. A eso se le llama una exostosis, quiere decir que se va formando hueso donde no debe haber, pero es en la articulación, y eso hace que el dedo se vaya metiendo hacia adentro sobre los otros dedos. Entonces lo que sale es la articulación con un sobrehueso y es lo que deforma el pie y lo que todo el mundo no le gusta para nada, porque claro, después se les dificulta a las personas, a las señoras, encontrar un zapato adecuado, pero justamente esa es la causa muchas veces del origen de esto, el no haber tenido zapatos adecuados. Es muchísimo más frecuente en las mujeres. No quiere decir que no haya varones que puedan tener alus valgus. En general hay una tendencia familiar. Y alguien que tiene en la familia, bueno, los herederos de esa persona muchas veces pueden desarrollar un alus valgus. Y esto, aparte de la deformidad y de lo antiestético de repente que pueda ser, provoca dolor. Provoca dolor, sobre todo cuando se está formando esa deformación o esa exostosis del hueso, provoca mucho dolor y eso complica la vida porque la gente no puede ni caminar. Claro. ¿Esta patología es operable o con la apitoxina da buenos resultados como para no tener que entrar en una operación, ¿verdad? Claro. Bueno, muchas veces eso va a depender del tratamiento, sobre todo del grado de deformidad que tenga la persona o cuándo se pueda agarrar a tiempo, diríamos esto. Si uno consulta rápidamente y es atendido bien, muchas veces puede evitarse la cirugía y sí, nosotros con Apitox, sobre todo el uso del Apitox en la zona, con la crema de apitoxina, podemos disminuir mucho la inflamación que eso provoca y aliviar el dolor. Pero eso va a depender de en qué momento se comience a tratar, porque a veces no hay vuelta atrás. Si la deformación tiene mucho tiempo, el tratamiento quirúrgico es el más indicado. Pero igual, de todos modos, yo siempre les digo a los pacientes que si en algún momento alguien tiene que sufrir una cirugía por alguna patología de este tipo ósea o por artrosis, por una prótesis o en este caso para corregir el alus valgus, el tratamiento previo con Apitox es fantástico porque al ser un antiinflamatorio
hace que la zona esté mucho más desinflamada, valga Y la preparada. redundancia, y mejor preparada para para realizarse la cirugía, y no va a tener ningún tipo de complicaciones. Pero si el hallux valgus lo podemos controlar cuando es incipiente, cuando recién empieza, basta simplemente con el tratamiento con Apitox. Excelente. Bueno, muchísimas gracias por este informe. Nos vemos la próxima semana con más Hablemos de Salud. Muchísimas Bueno, gracias. De nada, que pasen muy bien. El veneno de las abejas ha sido utilizado por los hombres con múltiples fines terapéuticos. En Apifarma distribuimos exclusivamente el más efectivo medicamento elaborado a partir del veneno de la abeja. Apitox, Exija Apitox y Nano Crema Apitox con efecto tensor. Con calidad Apifarma para vivir mejor naturalmente. Óptica Bella Vista. Le brinda asesoramiento profesional con una gran variedad en anteojos de sol, lentes de receta y lentes de contacto. Atención personalizada, calidad y respaldo técnico permanente. Aceptamos todos los créditos y órdenes de BPS. Los esperamos en Agraciada 3028. Óptica Bella Vista. Por consultas al 22180. Georgina Paniza, directora de Óptica Bellavista, nos presenta un informe sobre astigmatismo, sus síntomas, sus causas y su tratamiento. Georgina, qué placer tenerte nuevamente en nuestro programa. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hoy hablaremos sobre astigmatismo. ¿Nos puedes determinar qué es exactamente? Bien, el astigmatismo se debe a un problema en la curvatura de la córnea. La curvatura de la córnea, en vez de ser totalmente lisita, por decirlo de una manera, redondeada, es como que tuviera irregularidades o muy pequeñas como deformaciones. La luz, al incidir en estas superficies, tiende a desviarse al encontrarse con estas irregularidades sobre la córnea. Esto nos genera visiones distorsionadas, más borrosas. Se presenta tanto como para lejos como para cerca, y también es importante decir que el astigmatismo muchas veces puede estar solo o acompañado en conjunto con miopías o hipermetropías. ¿Cuáles son las causas del astigmatismo? Bueno, el astigmatismo ya nacemos con ello, puede ser hereditario o no, o también muchas veces a raíz de cicatrices en la córnea dadas por operaciones, como por ejemplo una catarata o un trasplante de córnea. ¿Y los síntomas alertadores que nos determinan estar ante un caso de astigmatismo, cuáles son? Siempre hay que hacer la diferencia entre que no es lo mismo los síntomas en un niño que en un adulto. O si bien los síntomas pueden llegar a ser los mismos, no es la percepción la misma. Un adulto puede llegar a diferenciar que está viendo las imágenes borrosas, como por ejemplo un cartel, escrituras en una televisión o hasta el ómnibus. Ahora el niño, y dependiendo del grado de astigmatismo que tenga, puede ya haber nacido viendo así, y para él eso es normal. No entiende que hay acá un problema. Por eso siempre, obviamente, lo que repetimos siempre, los controles, hacer controles frecuentes para detectar, y empezando de niños. Síntomas en adulto, como decíamos, aparte de la visión borrosa, dolores de cabeza. En los niños es algo común que pueda pasar, que en la escuela tienen problemas, pero como decíamos hoy, y para ellos es difícil detectar, empiezan a tener problemas en la escuela, y de repente no es por un problema de aprendizaje, sino porque realmente no consiguen ver lo que puede ver un compañerito al lado de ellos. Georgina, ¿cómo se determina el astigmatismo? ¿Hay un solo tipo o hay varios tipos? No, hay distintos tipos. Puede estar el astigmatismo simple, que es cuando se encuentra en solo un eje, el astigmatismo, o podemos tener un astigmatismo compuesto, que es aparte, como decíamos hoy, de tener astigmatismo, la persona presenta miopía o hipermetropía. Y después tenemos el astigmatismo mixto, que es conjunto el problema en los dos ejes, el problema refractivo, que puede ser miópico
o hipermetrópico. Georgina, para cerrar este informe, ¿cuáles serían los tratamientos adecuados en este caso? Bien, el astigmatismo, como la miopía o la hipermetropía, lo principal es el uso de lentes con cristales de distintos tipos o distintos tratamientos, pero lo podemos corregir simplemente con lentes, ni que hablar que también se puede corregir con lentes de contacto y en algunos casos, que también depende del grado de astigmatismo que la persona tenga, se pueden llegar a hacer cirugías, pero con una lente convencional o un lente de contacto lo estaríamos corrigiendo perfecto. ¿Influye el tipo de cristal del lente para este caso? No, o sea, como en la miopía, la hipermetropía, la presbicia, todo va a depender del aumento que la persona tenga, porque ahí jugamos un poco con el tema del espesor. Si los astigmatismos tienen espesores bajos, pueden usar cristales orgánicas, policarbonatos, y obviamente si el aumento fuera muy alto y a su vez en conjunto con una miopía o una hipermetropía, podríamos pasar a cristales de alto índice. Bueno, muchísimas gracias por el informe y los esperamos la semana próxima. Muchísimas gracias a ustedes por invitarnos. Capacitación en peluquería. Formate en una profesión con salida laboral y convertite en un especialista en estilismo. Cursos para principiantes, perfeccionamiento, cursos intensivos, formación de nuevos talentos. Liber Luna, 2481-1723. IDECAS, con casi 20 años capacitando a profesionales de la salud, abre sus inscripciones a partir de julio para sus diferentes cursos. Por consultas, comunicarse a idecas@dinet.com.uy o al 2401-1446. La doctora Marta Migliorisi, odontóloga, nos presenta un informe sobre el adecuado tratamiento del paciente diabético. Bienvenida al programa. Muchas gracias, es un gusto encontrarme nuevamente entre ustedes. ¿Cómo puede sospechar un odontólogo cuando está frente a un paciente diabético? Bueno, hay factores predisponentes que el odontólogo, al recibir el paciente en consulta, ya tendría que estar observando, estudiar signos y síntomas. Por ejemplo, la diabetes marca lo que se llama polidipsia, que es una sed descontrolada, poliuria, orina en forma más intensa de lo normal, más frecuente, polifagia, un apetito descontrolado, que aisladamente no quiere decir nada, pero si se juntan todos los factores, va llevando a la sospecha. Marta, ¿cuáles son las complicaciones bucales de los pacientes diabéticos? A nivel de cavidad oral, tenemos que podemos encontrar gingivitis sin causa aparente. O sea, la gingivitis es una inflamación de la encía, que normalmente obedece a problemas de higiene. Pero a veces una persona con buena higiene marca una inflamación generalizada, eso nos da sospecha posible de que pueda tener diabetes, o si el paciente ya sabemos que es diabético, sabemos que está producido por esa descompensación. Problemas paraenciales, o sea, movilidad. Cuando no detectamos en el consultorio que tiene por pérdida de piezas, por sobrecargas en la oclusión, o sea, causas locales y reversibles, un paciente que padece de movilidad generalizada puede ser también consecuencia de la diabetes. Bueno, también sequedad en la piel, o sea, nosotros trabajamos en cavidad oral, pero la parte facial
Nosotros estamos en total cercanía. Una piel demasiado seca, a veces asociada a serostomía, porque el paciente diabético tiene problemas en las glándulas salivales. Entonces se le produce sequedad bucal. Esta sequedad bucal a veces lleva a una predisposición a que se desarrollen hongos en boca, o también lo que se llama boca ardiente o lengua ardiente, queda inflamada, dolorosa, arde. La sequedad de boca y la producción de la inflamación produce una mayor incidencia de caries, porque esa inflamación dificulta la higiene y si ya no es muy buena, queda retenido muchos restos de alimentos, lo cual favorece las caries, las infecciones y las inflamaciones. Todo se retroalimenta, es todo un cuadro, un paquete. También, como ya mencionamos, la mayor, las bajas defensas frente a infección, o sea, para contraer una infección y para combatirlo, o sea, cuesta combatir una infección en un diabético. Y la cicatrización, fundamental tenerlo en cuenta porque un paciente diabético, al dificultarse todo el proceso de cicatrización, puede tener grandes problemas. Marta, para finalizar este informe, ¿qué indicaciones tiene que darle el odontólogo al paciente con diabetes? Bueno, primero haciendo un correcto interrogatorio, confirmar si tiene una repercusión bucal o no, y depende de cuál repercusión tenga, cómo enfocaría el tratamiento. El desarrollo de la Candida albicans, de hongos en boca, que es un huésped habitual en la cavidad oral, pero que en el caso del diabético, también favorecido por la sequedad bucal, hace un desarrollo exagerado, produce descamación, produce úlceras, plaquetas blancas, lo de la lengua ardiente. Eso se trata con topicaciones o todas medicaciones antimicóticas. Después, hablar con el paciente sobre cómo es su dieta y darle sugerencias para hacer una dieta que no solamente ayuda a la diabetes, sino que también a tener menos incidencia de caries, porque la alimentación dulce perjudica a la diabetes y también favorece las caries. Hacerle entender que tienen una gran dificultad en resolver las infecciones, que deben de tener consulta periódica, buena higiene y no tener caries y menos focos infecciosos porque dificulta la cicatrización y por su problema con las infecciones. También es muy importante que sepa el paciente diabético que las inflamaciones disminuyen la eficacia de la insulina, por lo cual agravan el cuadro de diabetes. Entonces, todo paciente debe tener buena higiene, todo paciente no debe tener ni caries ni infecciones, pero un paciente diabético es muy importante que no lo tenga porque incide en su patología sistémica. También es el hecho de que decirle de que debe evitar llegar a una intervención quirúrgica. Porque cuando hay una intervención quirúrgica hay una septicemia transitoria, haces una extracción, va bacterias en sangre, por lo cual el paciente se expone a tener complicaciones generales. Esto se evita, el odontólogo debe indicarle al paciente pre-extracción o pre-tratamiento operatorio que implique manejar infecciones, antibioterapia previa y post. Eso es muy importante para ayudar a que el paciente pueda soportar esa intervención sin tener consecuencias de infección descontrolada. También es muy importante que el paciente sepa que la diabetes está muy agravada cuando hay inflamación en boca, porque las inflamaciones anulan más la eficacia de la insulina. Entonces son pacientes que no deben de tener infecciones, inflamaciones, deben tener la cavidad bucal y por supuesto el resto del cuerpo en perfecto estado de salud, porque todo incide en su patología general. Otro tipo de problema que puede tener un diabético es más propensión a problemas virales. Ya de problemas micóticos hablamos de la Candida albicans. Es el herpes simplex, que se aloja generalmente en la periferia de los labios. Esa mayor predisposición, porque estando en contacto con el virus, una prima infección que sucede en la niñez, ese virus está en forma latente en el organismo y la baja defensa hace que se manifieste. Ahí se le indica que se aplique aciclovir, que es una pomada que acorta el periodo viral de 7 días y baja un poco la sintomatología para que no sea tan molesta. Y bueno, en cuanto a la sequedad bucal, o sea, sugerirle a que mediante pastillas, caramelos sin azúcar obviamente, estimulan la secreción de saliva.
porque de esa forma no está ese ambiente seco que favorece los hongos, las infecciones, la inflamación y todo lo que anteriormente había indicado. Y también la importancia de no tener focos infecciosos, porque las infecciones bucales, las infecciones dentarias, van al hueso y por la sangre se generalizan en la circulación sanguínea en el cuerpo. Y un paciente diabético está menos capacitado para enfrentar ese tipo de situación. Perfecto, muchísimas gracias por este informe. Un verdadero placer. Días pasados, Círculo Láser recibió en sus instalaciones al doctor Juan Valle, de República Dominicana, quien llegó a nuestro país a brindar una serie de conferencias sobre las nuevas tecnologías oftalmológicas, así como también sobre las enfermedades que afectan nuestra visión y la rehabilitación a través de cirugías microscópicas. Veamos el informe. Bienvenido, doctor Valle, a nuestro país. Gracias, Ana María. Es un placer para mí estar contigo en tu programa. Una eminencia, el placer es nuestro. Digo, ya que usted es presidente de la Asociación 2020 para América Latina a nivel oftalmológico, ¿verdad? Es correcto. Visión 2020 es una entidad que se dedica a establecer estrategias y políticas para mejorar el tema de la salud visual, evitar la ceguera prevenible y curar a aquellos que tienen cura. En esta ocasión invitados por Círculo Láser con el doctor Cesio, su señora la doctora Alicia Vulcano también, ¿verdad? Claro, Eduardo Cesio y Alicia han sido unos anfitriones muy generosos. He tenido el placer de estar con su hija Rosina durante un año, durante su formación en mi país. Y a Eduardo lo conozco desde hace casi 15 años, porque compartíamos en el Bascom Palmer, cuando íbamos al curso interamericano. O sea que es una amistad que realmente cada día más se solidifica. Es el cirujano oftalmológico número 1 aquí en nuestro país. Pero cuéntenos, ¿qué es específicamente lo que viene a hacer Uruguay? Viene a dar una serie de conferencias. Bueno, el tema de la prevención de la ceguera es toda una línea estratégica y es una organización internacional que tiene regiones en el mundo. Está el continente latinoamericano, pero también el africano, Asia, Europa oriental, Europa occidental, Estados Unidos y Australia, la India incluido. Quiere decir que todos estos países tienen en su haber estrategias ya implantadas para poder realizar campañas de prevención de ceguera. Campañas que es para detectar a aquellas personas que tienen el peligro de quedar ciegos, como los niños que nacen prematuros, los pacientes que tienen glaucoma, las personas diabéticas que necesitan tratamiento, pero la más frecuente y el problema más común es la catarata. La catarata que se da generalmente en personas de más de 50 años, ¿verdad? Es correcto. Volviendo un poquito hacia atrás, usted estaba diciendo que la ceguera se puede prevenir. Es correcto. ¿Esto se puede prevenir desde la infancia? Cada enfermedad tiene su estrategia. Por ejemplo, si yo le tomo la presión a un paciente con glaucoma y determino antes de que la presión le destruya el nervio óptico que tiene la enfermedad, yo le evito la ceguera. Si yo tengo un bebé que nace de menos de 1 kilo, pues ese bebé tiene un riesgo altísimo de desarrollar una enfermedad que lo deja ciego para toda la vida. Y es a través de simplemente un examen oftalmoscópico que se detecta. Si es una catarata, una simple linterna determina que una persona que ve borroso, ve mal, pues tiene una catarata y se opera. O sea que cada enfermedad tiene una estrategia distinta para eliminar la posibilidad de que se convierta en un problema de ceguera. Hablábamos fuera de cámara de los porcentajes que tiene Uruguay en América y en el mundo en cuanto a la cantidad de ciegos. Usted hablaba de un 1%. Es correcto. Uruguay realmente da gusto porque aquí se han establecido campañas de prevención de ceguera efectivas y de hecho la tasa de cirugía de catarata
para erradicar la ceguera por catarata es una de las más altas en toda América. Hacen cerca de 5.000 operaciones de catarata por millón de habitantes por año aquí en el Uruguay. Eso no ocurre en muchos países latinoamericanos. Luego tienen suficientes médicos oftalmólogos y debidamente entrenados para enfrentar este flagelo. Doctor, ¿qué considera que es su aporte aquí en Uruguay para la prevención de la ceguera? Bueno, el principal es lo siguiente, las autoridades tienen que estar conscientes de que existen estrategias ya establecidas para este tema. Por ejemplo, no todo está resuelto en Uruguay. Todavía está el tema de la persona que vive en el interior, en zonas rurales donde no hay médicos oftalmólogos. Todavía está el niño en la escuela que necesita gafas para poder leer y poder ver. Esos niños debieran de recibir una detección temprana y una rehabilitación temprana. Hay clínicas de baja visión para aquellos que no pueden ser operados, ser restablecidos con lupas, telescopios, sistemas de computadora, aplicaciones especiales. O sea que la guerra todavía continúa. Ya luego de que usted elimina las cataratas y aquellas que son operables, todavía queda la otra mitad, que son aquellas que a través de estrategias especiales también nos ayudan a erradicar la ceguera. O sea que es indispensable para el país tener un programa de prevención. Correcto. En cuanto a lo que es el sector ocular. Así es. Usted hablaba de cifras también, de gastos que realiza el mismo país en cuanto a los ciegos. Es un cálculo, pero rápidamente los números se ponen inmensos, porque si cada ciego usted le tiene que dar una pensión de salario mínimo, vamos a decir que le va a dar 8.000 pesos al mes, y luego tiene un total de 16.000 personas ciegas en este momento, multiplique aquello y rápidamente se le convierte en 16 millones de personas, y hay 12 meses en el año. Entonces de repente usted tiene más de 190 millones que tiene que pagarle a estas personas por el simple hecho de que están ciegos. Y entonces siempre es mejor prevenir. El costo de la ceguera es alto, es igual que el costo de la educación. Si quiere saber lo que cara que es la educación, es porque no le ha puesto precio a aquellos que no la tienen. Para cerrar esta nota, doctor, referente a la cirugía de cataratas, ¿qué nos puede decir? Porque hay un poquito de temor, ¿no? Independiente de que Uruguay es un país que tiene excelentes profesionales que están operando, como usted decía, el común denominador de la gente como que tiene un poquito de temor a este tipo de cirugías. Bueno, lo que yo he visto aquí en Círculo Láser y en las personas que he compartido en el Congreso y en las actividades académicas, la calidad técnica y los recursos tecnológicos que hay son muy altos en el Uruguay. Hoy día la cirugía de catarata es ambulatoria, se hace con anestesia tópica, la rehabilitación es inmediata ya que se coloca una lente intraocular, altísimos resultados visuales, la posibilidad de una complicación es muy escasa, mínima. Así que nosotros tenemos una operación que tiene que ser la operación que más se realiza en el mundo entero. El que teme es porque debe darse una vuelta por acá y ver que no es tan difícil. Por Círculo Láser, ¿verdad? Así es. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por su tiempo. Y un placer tenerlo en el programa. Gracias. Alicia Vulcano, administradora general de Círculo Láser, nos habla sobre la importancia de la visita del profesor Juan Valle a la institución, así como también destaca los exclusivos servicios y cirugías que brinda esta institución a la población uruguaya. Veamos el informe. Alicia, qué placer nos recibas en tu casa, aquí en Círculo Láser, y con la presencia de una eminencia como lo es el doctor Valle. Bueno, realmente el placer es para nosotros. En primer lugar, recibirlos a ustedes y a todos los demás compañeros de prensa. Para nosotros es una noche muy especial, una noche histórica, porque tener una eminencia a nivel oftalmológico como el profesor Valle, que esté acá en el Uruguay en Círculo Láser, es una invitación que ni nos imaginábamos que podía suceder. Además con un ítem especial, ¿no? Tu hija hace un año que está recibiendo clases con el profesor. Sí, mi hija ha realizado en el sanatorio de él durante un año un curso de fellow, y como quien dice, él vino a ver a su hija adoptiva, como quien dice. Él la llama así, y hoy vino a presenciar 6 cirugías que fueron realizadas por la doctora Rosina Cesio. Así que doblemente honor.
Él nos hablaba en la nota que le realizamos sobre lo que eran las cirugías de cataratas. Decía que acá habían médicos especialmente entrenados para realizar esta cirugía. Es una de las cirugías que nosotros ya mostramos en nuestro programa, pero nos gustaría que tú misma nos dijeras cómo funciona el tema de la cirugía de catarata y cualquier otra cirugía que estén realizando aquí en la clínica. Bueno, yo modestamente no puedo hablar desde el punto de vista médico porque yo soy la administradora general. Lo que sí puedo decir que Círculo Láser es un centro integral de salud ocular que reunimos a los mejores profesionales que se han realizado más de 20.000 cirugías con total éxito y que hoy Círculo Láser cuenta con uno de los 2 equipos nuevos, lo que se llama cirugía robótica, que hay en el Uruguay, que nuestros técnicos continuamente son entrenados en el exterior o incluso, como en el día de hoy, que han venido a ver quiénes son los alumnos. Así que para mí un orgullo enorme poder administrar esto, no hablar desde la parte técnica porque no corresponde, además, pero sí decir que Círculo Láser es el único centro integral que la gente a veces cree que venir a Círculo Láser es caro, no es así. Círculo Láser es accesible para todas las personas y trabajamos con todas las instituciones de Montevideo y de interior que nos quieran derivar sus pacientes. Y bueno, ustedes se ven mucho en el interior, tengo entendido. Sí, en todo Muchas el país. gracias al interior, yo lo agradezco enormemente porque viene gente desde todos los departamentos, porque ya saben que en Círculo Láser ya no necesitan viajar. Hay gente que no tiene conocimiento del tipo de cirugía que hacemos. Es que comúnmente uno dice cirugía de ojos y piensa, tengo que viajar al exterior, y bueno, cruzar el charco como comúnmente no. decimos. Y sin embargo, no, lo encontramos aquí en Clínica Láser. Bueno, recién el profesor Valle nos decía que es increíble que en el Uruguay él ha recorrido el mundo y lo recorre totalmente de punta a punta. Y él nos decía que estaba asombrado de conocer este sanatorio. Ayer inclusive a la noche nos decía que no podía creer que todo se hiciera en un mismo lugar y con resultados tan efectivos, contando con la última tecnología y con profesionales que han estudiado y se han preparado para esto. Altamente capacitados. Sí, nos duele a veces saber que la gente no tiene conocimiento de que acá en Círculo Láser se opera la miopía, el astigmatismo, la hipermetropía, la presbicia, bueno, ni qué decir las cataratas. Yo, por ejemplo, hace 6 años me operé de presbicia y hay gente que cree que la presbicia no se puede operar. Ojo, no se puede operar todo el mundo, pero aquellos que tienen una hipermetropía, aunque sea un 0,25, se pueden operar. Las técnicas, la maculopatía, la retinopatía diabética, hay nuevas técnicas que están al alcance y que la gente puede averiguar. Y por suerte nuestros profesionales están a la altura de responder cualquier duda que tengan. Así que más allá de más lejos que se encuentren, lo pueden hacer a través de los mails que son respondidos por el gerente y por la parte técnica. Y estamos abiertos, somos uruguayos, debemos defender nuestra patria, saber que acá se hace todo, que nosotros hemos hecho una inversión muy grande, una apuesta al futuro a los que vienen. Y bueno, y Círculo Láser es un centro de referencia. Y con un tratamiento humano y personalizado, que es lo más importante a veces. La gente a veces busca eso, está cansada. Todo el mundo dice, ¡ay, mis ojos! Bueno, por suerte puede decir, ¡ay, mis ojos! Y tengo un lugar, un centro, donde puedo ir con la tranquilidad y la certeza de que esto es verdad. Nosotros tenemos todo nuestro equipamiento acá. No tenés que trasladarte de un lugar a otro. Y muy importante que los precios son accesibles. Son totalmente accesibles. Si lo comparás con lo que gasta una persona comprándose lentes, yendo al oftalmólogo una vez al año, usando lentes de contacto, saber que en menos de 10 minutos estás operado y decís adiós a los lentes, siempre y cuando pases las pruebas oftalmológicos posibles, ¿no? Y bueno, y acá, adiós a los lentes, es decirle, no utilizar anteojos, es una cosa enorme. Yo cuando empecé con la presbicia, yo no puedo creer que hoy pueda leer y que no tenga que usar lentes.
Y yo me pongo, a veces voy al cine o voy a un restaurante y miro las personas que ya sobrepasan los 45 años, que es matemático, agarran la cartera, sacan los lentes y bueno, acá hay un equipo técnico especializado formado por el doctor Eduardo Cesio y la doctora Adriana Melgar, que están trabajando juntos del año 1995 con un éxito total en cirugía, Sí, son ese tipo de referentes. cirugía. Ahí está, ustedes saben dónde están. No le tengan miedo, vengan a visitarnos, no se van a arrepentir. Muy bien, muchas gracias, Alicia. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. IDECAS, con casi 20 años capacitando a profesionales de la salud, abre sus inscripciones a partir de julio para sus diferentes cursos. Por consultas, comunicarse a idecas@dinet.com.uy o al 2401 1446. Este espacio es presentado por CUDAM. CUDAM. Crecer en salud. Nuevamente recibimos al doctor Juan Castillos, cardiólogo, quien nos habla en el día de hoy sobre los síntomas, las causas de la hipertensión. Adelante, Magela, con el informe. Cuando tenemos la presencia de un cardiólogo de la talla del doctor Juan Castillo, inevitablemente, además de hablar de cardiología, surgen preguntas de ustedes, los televidentes, sobre un tema recurrente y que preocupa a la gran mayoría de la población mundial, como es la hipertensión. Y para eso hoy estamos nuevamente con el doctor Castillo. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, por suerte, gracias. Hipertensión es un tema que parecería, bueno, muy conocido, muy hablado, muy superado. La medicación se maneja, pero sin embargo no deja de ser, como decía mi abuela, una espada de Damocles sobre la cabeza de una persona. Es un tema hablado. No sé si es un tema conocido. De hecho, 2/3 de los hipertensos no saben que son hipertensos. Con lo cual ya habla de que el conocimiento es relativo. Y sí, se puede considerar una verdadera espada de Damocles, porque como no la conocemos, como no la prevenimos, como nos sentimos bien, la dejamos estar, el día que debuta nos puede dar el gran susto en nuestra vida. Básicamente hay que entender que la hipertensión arterial es una alteración de un mecanismo homeostático normal, que es la tensión arterial. Es como decir, ¿qué es la fiebre? Bueno, la fiebre es una elevación de la temperatura corporal por encima de lo normal. La hipertensión arterial es una elevación de la tensión arterial por encima de lo normal. Es algo que tiene muchas causas, muchas etiologías, que puede estar presente en muchos cuadros y que por ende nos va a dar ciertas complicaciones después cuando tengamos que tratarla. Y además tiene otra cosa, es muy proteiforme en su presentación. Es decir, hay gente que puede tener cifras de tensión arterial exageradamente elevadas y no sentir absolutamente nada. Y entonces la persona piensa que está totalmente sana, totalmente normal, hasta que aparecen algunas complicaciones. Es una patología que si uno la deja transcurrir en el tiempo sin tratarla, necesariamente va a generar complicaciones severas. Por ende, sí, es una verdadera espada de Damocles y es algo que, como te repito, es conocido, pero no sé si realmente tan conocido. De todas maneras también es como un poco engañosa, porque a veces puede suceder, o por lo menos se dice, corríjame usted, habló desde la parte de lo que conocemos desde el punto de vista criollo, que las personas dicen, a veces tengo tensión de consultorio, fui al médico, tengo una presión normal habitualmente, y cuando estoy en el consultorio del doctor la presión me sube. O tuve un cuadro emocional y yo era una persona hipotensa o de una tensión normal, 11,6, que es lo que se calcula si usted
en todo caso me corrige, pero me subió de golpe, pero luego me volvió a la normalidad sin medicación de por medio. ¿Tiene esos altibajos? Por un lado está lo que se llama la hipertensión de bata blanca, A ver. que es la hipertensión esa que se refería que le sucede a las personas cuando van al médico. Que en última instancia es simplemente una reacción ante el estrés que les provoca ir al médico. Y después, por otro lado, está la variabilidad de la presión arterial. La presión arterial puede variar en cuestión de minutos, o a veces de segundos. Por ejemplo, uno puede estar muy tranquilo y sucede algo, rompen un vidrio y alcanza para que la presión arterial suba, porque el aumento de la presión arterial es un mecanismo fisiológico, y ahí viene el punto. Es un mecanismo fisiológico de estrés, pero, o sea, de preparación para la huida o la defensa. Nuestros ancestros, en la primigenia de los tiempos, si sentían un ruido se preparaban ante una agresión, a defenderse o a correr. Y una de las cosas que había que hacer era que poner a la mayor disposición del organismo todas las posibilidades. Entonces, ante un ruido, ante un algo, eso se prepara. Cuando eso sucede ante cosas que no debería, o cuando, sobre todo, se mantiene en el tiempo y no baja, ahí es cuando entramos a tener la hipertensión arterial, con todas sus complicaciones. Pero con esa definición, estoy pensando en voz alta, ¿no? Con esa definición, en primera instancia, diríamos que la hipertensión podría despertarse a cualquier persona por cualquier circunstancia. Sin embargo, hay causas a veces congénitas. No, vamos a entendernos. Esa reacción la tenemos todos. Okay. También todos deberíamos tener la vuelta a la normalidad inmediata. Ah. Lo que se altera es la vuelta a la normalidad. En los casos de la famosa mal llamada hipertensión nerviosa. Después hay otras causas, por ejemplo, unas alteraciones en las arterias renales que provocan la famosa hipertensión renal, problemas cardíacos que provocan hipertensión de origen cardíaco, endócrinas, ya sea el hipertiroidismo, o sea, hay diferentes situaciones que llevan dentro de su nube la hipertensión como una cosa coadyuvante. O sea, cuando a mí un médico me diagnostique una hipertensión, tengo que buscar cuál es la causa de esa hipertensión. No me pueden declarar hipertenso solamente por... No, es decir, la hipertensión, del punto de vista del diagnóstico, sí, exacto, se clasifica en dos grupos, la primaria y la secundaria, o idiopática. La primaria es la que tiene una causa que se define, renal, endocrina, cardiovascular, medicamentosa, tiene una causa que es claramente discernible y tratable en la medida que sea discernible. Bien. La idiopática es la que no se le encuentra la causa. Y entonces ahí hay fenómenos de hiperreactividad vascular, fenómenos de funcionamiento, cosas que son muy sutiles, muy difíciles de valorar en su conjunto y por ende generan esas famosas hipertensiones sin diagnóstico. ¿El tratamiento en estos dos casos que usted planteaba es el mismo? No es lo mismo. Primero hay que saber qué es lo que nos está provocando el tema. O sea, primero hay que definir cómo se define un hipertenso. El hipertenso se lo define necesariamente porque debe tener al menos 2 tomas de presión por encima de los valores normales, separadas por un lapso de 1 o 2 días. Además de tener, si es posible, si tiene síntomas. Ahí nos planteamos que hay una hipertensión. A continuación tenemos que ver cuál es la causa y qué intensidad o qué gravedad o qué profundidad tiene esa hipertensión. Si es algo muy leve o no. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que simplemente haciendo pequeños cambios, pequeñas cosas se pueden solucionar y otras que exigen tratamientos muy drásticos y muy profundos. Para redondear la charla de hoy, doctor, una pregunta. ¿Cómo una persona en su vida diaria puede saber? Le pregunto porque es muy habitual escuchar a la gente decir 12.6, 11.6, 12.7, ¿a qué se refieren con esos dos rangos de números? ¿A qué corresponden? ¿Y cuáles son los niveles para considerar una persona
con una presión normal, ni hiper ni hipotenso? Bueno, el aparato circulatorio tiene una bomba que es el corazón, cuya función es hacer circular la sangre por todo el organismo, llegar a todo el organismo, y de esa manera provocar todos los intercambios que hace la sangre de gases, de nutrientes, de sustancias de desecho, etc. Para eso el corazón funciona como una bomba. Entonces, es una bomba que se llena, se contrae y al contraerse eyecta el líquido. La máxima es la presión máxima a la que sale el líquido de la sangre del corazón. Pero no es, pero el corazón eyecta, se vacía, se voy a llenar para eyectar. Por lo tanto, esta presión va a ir bajando y esa es la mínima. Se estima que, medida en el antebrazo, la presión normal no debe ser superior a 140/90. Ya a partir de ahí entramos a tener que ver qué está pasando. Obvio, no con una sola medida, con más de una medida y estudiando a la persona. ¿Le parece que sigamos con este tema que es tan importante? Especialmente querría en próximas entregas entrar a hablar con usted de la hipertensión infantil, que es un tema que en los últimos años eran impensados antes encontrar niños hipertensos. Bueno, ¿cómo no? Un gusto, doctor, nos vemos. Nos vemos. Gracias. Hasta luego. Este espacio fue presentado por QDAM. QDAM. Crecer en salud. Todo para el hogar lo encontrás en Concept Design. La mejor calidad del mercado, los trabajos personalizados, los diseños originales y exclusivos y nuestra fábrica son nuestra principal característica. Trabajamos a medida, ofreciendo garantías en cada uno de nuestros productos. Para nosotros, cada cliente es único. Vení a conocernos. Soñalo, que Concept Design te lo hace realidad. Las mamas son de vital importancia para una mujer en todo aspecto y la pérdida parcial o total de las mismas suele ser una catástrofe. Por esa razón, en el día de hoy hablaremos sobre la reconstrucción mamaria con un especialista en cirugía. En el día de hoy tenemos el honor de recibir en piso a una eminencia de la cirugía, al doctor Jorge Curbelo. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido a nuestro programa. Bien, muchas gracias, Ana María, por invitarme a tu programa. Y bueno, estoy a tu disposición para todas las preguntas que deseen realizar. Doctor, como decía en la presentación, una eminencia en lo que es la cirugía, ya sea estética, ya sea microcirugía. Usted tiene demasiados títulos que me gustaría que usted mismo dijera. Bueno, lo de eminencia, lo dejamos por ahí. En realidad simplemente soy médico, cirujano plástico y microcirujano. Pertenezco a varias sociedades internacionales de cirugía estética. Pertenezco a la Sociedad de Cirugía Plástica del Uruguay y soy coordinador en el Banco de Seguro del Estado para toda la parte de microcirugía. Bien, doctor, en el día de hoy vamos a hablar sobre mastectomía, un tema que nos interesa muchísimo las mujeres y que también nos afecta. Exacto. ¿Qué es exactamente? Bueno, la mastectomía son distintas técnicas que buscan remover el tejido glandular mamario por razones oncológicas, o ya sea que tiene lesiones que tienen chance de transformarse o lesiones per se, propiamente dicha, malignas. En el caso nuestro, perder una mama o parte de ella es catastrófico y nos afecta mucho no solo el aspecto físico y estético, también afecta otras partes en la mujer, como por ejemplo...
Sí, o sea, más que nada, o sea, no solamente la parte estética, sino la parte toda funcional de la mama. O sea, téngase en cuenta, o sea, que la mama de la mujer no es solamente un órgano que podamos decir estético, o sea, cumple funciones en el amamantamiento. Pero hoy en día, por suerte, o sea, existen distintas técnicas en función de cada paciente que se le puede restituir ese órgano perdido. Doctor Curbelo, ¿qué significa restituir una mama? Bueno, restituir una mama es básicamente reconstruir o restituir, por un lado, su continente. O sea, tengamos en cuenta que una mama es piel y tejido celular graso, junto con la parte glandular. Y en un segundo paso de reconstrucción es el volumen de una mama. O sea, es un continente y un contenido. A eso apuntan las distintas técnicas. ¿Y cuáles son las opciones quirúrgicas? Existen distintas técnicas para reconstruir una mama. O sea, por un lado tenemos que reconstruir la parte de la piel que se haya perdido. Muchas veces una mastectomía puede llegar a suponer una pérdida también de la piel. Y esa pérdida de la piel se puede crear, por ejemplo, por medio de dispositivos llamados expansores, que lo que hacen es crear verdaderamente piel en un determinado lapso de tiempo. A su vez, el volumen, bueno, se puede recrear, ya sea por implantes de mamarios, o sea, prótesis de silicona, o con tejidos autólogos. Por ejemplo, en la famosa operación llamada TRAM, es decir, que uno remueve un sector de piel y tejido graso celular junto con parte del músculo o no del abdomen y lo traslada al sitio mastectomizado. Eso le permite devolver muchas veces piel y contenido. O sea que las opciones son varias. ¿Cómo influye el aspecto psicológico de esa paciente a la hora de decidir operarse? Dependiendo del tipo de paciente, es algo un poco devastador para la mujer. Lo bueno de la reconstrucción mamaria es devolverle ese autoestima que lamentablemente perdió en su momento, por razones oncológicas. En el caso de una paciente oncológica, usted hablaba de prótesis mamarias. ¿No producen cáncer? Es muy buena tu pregunta. Tú sabes que en medicina no hay términos absolutos, o sea que digamos, esto es 100% así. Es una de las pocas cosas que podemos aseverar 100% que las prótesis de silicona jamás le va a producir cáncer a una paciente, cáncer de mama. No quiere decir que una paciente que tiene prótesis de silicona no vaya a tener cáncer de mama. Lo que estamos diciendo es que per se, o sea, propiamente dicha, la prótesis de silicona jamás le va a producir cáncer de mama. Lógicamente que si una paciente tiene riesgo de cáncer de mama, bueno, se deberá estudiar anualmente mediante mamografías, ecografías, etcétera, etcétera. Hay algo que no entiendo. Sí. Usted operó a la paciente y le sacó las mamas. Sí. Luego le indica una reconstrucción mamaria con siliconas. Ahí está. En este país, o sea, quien habitualmente hace la mastectomía subcutánea son los mastólogos o cirujanos generales o mismos ginecólogos con inclinación de mastología, se dedican a ese tema. El cirujano plástico lo que hace es ser parte de un equipo multidisciplinario, en este caso para la reconstrucción mamaria. Para cerrar este informe, doctor, en el caso de una paciente que le han realizado una mastectomía hace 10 años
y recién ahora decide reconstruirse las mamas. ¿Lo puede hacer? Sí, sí. Eso es el tema de la oportunidad operatoria para reconstruirse una mama. O sea, hoy en día, o sea, muchas pacientes, o sea, se reconstruyen en forma primaria, o sea, en el mismo acto operatorio donde se realizó la mastectomía subcutánea, se reconstruye, ya sea con prótesis de silicona, como dijimos, con expansores tipo prótesis, o mismo con tejidos autólogos en el caso del tramo, o sea, llevar piel, grasa y parte del músculo del abdomen hacia la parte mastectomizada. Y otras pacientes, o sea, cuando ya llevan, o sea, cuando no se reconstruye en forma primaria, usted lo que tiene que abordar es una paciente que va a reconstruir en forma secundaria. Y también hay técnicas altamente satisfactorias para devolverle una mama y en suma está devolviendo una autoestima muy grande e importante. De todas maneras, lo que hay que decirle a la paciente que tiene que tener esperanza que sí hay formas de reconstruir a una paciente aún de 10 años o más. Lo que pasa es que muchas veces los pacientes, por distintos motivos, o quieren o no quieren. Hay un poco de miedo, ¿no? Exactamente. Un poco de miedo y mala información. También Exacto. Especialmente en el tema de prótesis, que yo le insistía. Y bueno, por esa razón lo invito, doctor, la próxima semana a seguir con el tema mamas y prótesis. Ahí está. Bueno, muchas gracias a ti, Ana María, y una vez más, gracias por tu programa. Bueno, un placer. Y así hemos llegado al final de nuestro programa. Antes de irme, quiero agradecer a los médicos invitados y a mis compañeros por su colaboración. A Liber Luna, que cuida mi cabello para que esté siempre sano y saludable. A Nanocrema Pitox, que mantiene mi piel tersa, hidratada y libre de arrugas. Y a ustedes, por supuesto, por abrirnos las puertas de su casa. Recuerde, su salud es lo más importante. Como cada semana, puede hacernos llegar sus consultas y sugerencias a través de nuestro correo electrónico info@hablemosdesalud.com.uy. Los esperamos la próxima semana.